alimentando mi espíritu. Porque dijimos que la forma para poder nosotros fortalecernos en todas las áreas de nuestra vida era fortaleciendo nuestro espíritu. Recuerda que la palabra declara que el ser, el hombre, está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Dice la palabra que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto?, declara la palabra. Y entendimos algo, y es que el hombre sin Dios, el que no ha conocido de Cristo, es una persona que vive solamente en la dimensión del alma. Tiene cuerpo y en su cuerpo hay un alma, pero su espíritu está muerto. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, el Espíritu de Dios se separó de él. Entonces el hombre quedó sin el Espíritu de Dios, porque el hombre decidió no obedecer a Dios. El hombre decidió que no quería tener conocimiento de Dios, sino de la ciencia del bien y del mal. Le dice del huerto del Edén, le dice que de ese árbol que comiera, el día que comiera de él moriría. Y he estado en este tiempo meditando en muchas cosas en relación al árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y normalmente en las consejerías, en el periodo de las parejas que están en proceso de separación o que tienen diferentes situaciones, siendo cristianas, yo les digo eso: ojo con la decisión que tú tomas, porque en el momento que estás tomando una decisión, te estás enfrentando, te estás parando como Adán y Eva frente al árbol de la vida y frente al árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué debes decidir? Debes decidir lo que la palabra dice, es decir, árbol de la vida. ¿Y qué dice Dios acerca del hogar y del árbol de la vida? Que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Por lo tanto, pues arréglense, instrúyense en la palabra, porque no hay otra opción. Pero si tú deseas tomar el árbol de la ciencia del bien y del mal, pues ahí el árbol de la ciencia del bien y del mal dice que existe el divorcio, que eso no hay necesidad de que se pegue pues a esa relación y que viva su vida y que tenga tiempo para usted. Entonces yo le digo a las parejas, les digo siempre, decidan, pero la decisión es de ustedes, no es del Señor. Que el Señor me ayude, decimos nosotros, pero no se trata de que el Señor me ayude, porque ya el Señor definió en su palabra lo que debemos hacer. Ahora, ¿qué debemos hacer? Creer y obedecer. Amén. Entonces, la alimentación de mi espíritu, cuando el hombre deja a Dios por seguir la ciencia del bien y del mal, después les quiero enseñar sobre eso, que es maravilloso entenderlo, como se están viviendo los tiempos ahora, en donde la ciencia es lo más importante en el planeta que cualquier otra cosa. ¿Sí? Ahora todo es ciencia, ¿sí, verdad? Inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Todos los cambios, la neurolingüística, el desarrollo de la personalidad, todo lo que es el humanismo, el progresismo, y uno dice, wow, todo suena bonito, pero están dejando de lado a Dios de una manera muy sutil. Dios ya no es lo más importante, y la idea del nuevo orden mundial es que ya Dios no sea reconocido. Entonces, caramba, ¿para dónde van las cosas? Pues bueno, en el espíritu vamos a empezar a conocer eso y a entenderlo, porque la cosa no es tan sencilla, es muy complicada y necesitamos, a la luz de la palabra, irla entendiendo también. Bien, entonces el hombre como espíritu, como ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, vive en el mundo solamente con alma y cuerpo, y todo es alimentado a través de sus emociones. Eso lo hablamos en enseñanzas anteriores. Pero el hombre, una vez conoce y acepta a Jesucristo en su corazón, dice que la vida de Dios viene a morar a él nuevamente. Es decir, el Espíritu Santo viene a él, que es la vida de Dios, la vida de Jesucristo, y se restaura en él la vida del Espíritu.
Pero el Espíritu llega y entra en un cuerpo que está para cambiarlo, transformarlo. Una mente que tiene solamente conceptos humanos, una mente que está invadida por todo lo que es el alma, que es las emociones, la razón y la voluntad. Y el Espíritu tiene que empezar a fortalecerse para poder tomar dominio del alma de las personas. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, recibimos la vida de Dios, pero nuestra alma viene, como dice el apóstol Pablo, viene en tinieblas. Nuestra vida viene en muchas tinieblas. Es decir, no hay conocimiento completo de Dios, no hay conocimiento de la palabra, no hay conocimiento de lo que tenemos que hacer en cada una de las áreas de nuestra vida. Con el Espíritu Santo guiando y fortaleciendo nuestro espíritu, el espíritu del hombre, vamos a poder tener el dominio de nuestra alma para poder hacer que nuestra alma ahí también es carne, se sujete al espíritu. Por eso el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu, dice la palabra. Ahí tenemos que empezar a trabajar y entonces decidimos empezar a entender qué es la llenura del espíritu, porque en la iglesia se habla mucho de la llenura del espíritu y que sean llenos del Espíritu Santo, cristianos llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con un proceso en nuestra vida, dice la palabra. Es un proceso. Y ese proceso es en la medida que la palabra va llegando a nuestro corazón, nosotros vamos limpiando y sacando toda esa basurita del concepto humano de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, el concepto que tenemos errado de nuestro mundo económico y nuestra vida laboral y todo, es que si yo no trabajo, pues yo tengo que trabajar, y bueno, que la palabra dice que el que no trabaja, que no come, ¿ok? Pero no el concepto de trabajo como yo proveedor, no, Dios proveedor, Jehová Jireh, ¿de acuerdo? Pero esa promesa de proveedor que se hace vida en nosotros por medio de Jesucristo no significa que yo no mueva mis manos. La palabra dice que Dios bendice la obra de mis manos, pero Dios bendice lo que yo hago y por lo tanto lo que yo hago es multiplicado, lo que yo hago es bendecido, ¿de acuerdo? Entonces el concepto nuestro es espiritual. Dios es el todo en nuestras vidas. Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra roca fuerte, Dios es nuestra protección, Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro proveedor, Dios es el que pelea por nosotros. Ok, en ese principio de alimentar nuestro espíritu con el conocimiento de Dios, es que se inicia un proceso en nuestras vidas. El fortalecimiento de nuestro espíritu. Para que el Espíritu Santo more en nosotros, debe empezar a formarse en nosotros por medio de nuestro espíritu. Porque la única manera de que podamos crecer espiritualmente es teniendo la vida del Espíritu de Dios en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Nosotros hemos creído que aprender versículos de la palabra es importante, por supuesto que sí, pero la única forma de vivirlos es en el Espíritu. Con nuestra alma entendemos, que hagamos el ejercicio. Si yo leo el Salmo 23, el típico Salmo 23 que el 99.9% del cristiano conoce, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si yo te digo, deletréalo, tú lo deletreas. Jehová, Dios, es mi pastor, es mi guiador, ¿cierto? En él nada me faltará. Es decir, pues no tendré necesidad de nada. Humanamente, yo puedo decir, de Dios no tengo necesidad de nada. Y entonces, ¿qué pasa con las muchas necesidades que tenemos? Si yo no creo en fe, no debiera existir necesidades para mi vida. Pero como yo lo he creído, es en mi mente, simplemente he razonado y he entendido bajo mi razonamiento humano.
acuerdo? En Romanos capítulo 12, verso 2, la palabra dice que debemos renovar nuestro entendimiento. Es decir, la forma como entendemos la palabra. Y no que yo diga, oiga, no, yo lo entendía mal, ahora lo entiendo bien. No, sino que yo antes lo entendía con mi razonamiento humano, ahora lo entiendo con mi razonamiento espiritual, que es el entendimiento del Espíritu de Dios. Somos personas espirituales. Yo siempre les he hablado con este principio de la palabra, y es que somos un espíritu que habita en un cuerpo y que tiene un alma, que es diferente a decir que somos un cuerpo que tiene un alma y que yo creo que pueda que tenga un espíritu. Porque el espíritu es de las cosas que en nuestra vida diaria no la fortalecemos. Si les expliqué, le damos comidita al cuerpito, ¿cierto? Unos más que otros, otros menos que otros. Le damos alimento al alma, a todas las emociones, nos enamoramos, cantamos, reímos, vamos, entramos y nos contentos, a veces amargados, otras veces tristes, es decir, alimento al alma. Hoy no quiero hacer, hoy sí quiero hacer, voluntad, alma. Me educo, hago un posgrado, hago un pregrado, hago al alma, alimento el alma. Pero durante el día, ¿qué le da el espíritu? Gloria a Dios. Entonces entendimos que el espíritu tiene unas funciones, ¿sí? Así como las funciones del alma son el razonamiento, las emociones y la voluntad, que son las que a toda hora vivimos usando permanentemente, y el cristiano se quedó en esa posición, razonando la palabra, emocionado, mañana no voy, ¿por qué? Porque es que ayer mi novio me dejó, y dije, no, estoy triste, mañana no voy. Emociones, ¿cierto? Y razonando. Entonces, no, es que el pastor no sé, es que no me gusta la Biblia, pero no, es que es una iglesia muy chiquita. No, yo quiero que sea grande. No, es que yo no sé si esa palabra, es que no sé. Bueno, y entonces, con respeto a todos, no lo digo con el propósito de esto. Entonces, empezamos a saltar. Pero nuestro espíritu no lo alimentamos, entonces, comunión, consciente, porque siempre se me olvida la primera. No soy consciente, conciencia, ¿cierto? Intuición y comunión. Y hablamos de la conciencia como aquello que en el cristiano no es un remordimiento de que hice algo mal y al otro día vuelvo y lo hago, y eso se llama remordimiento. No, la conciencia para nosotros es algo que nos permite en el espíritu antecederse o anticiparse, perdón la palabra, a algo que no estaba bien de la palabra, y el espíritu nos dice, cuidado, ahí no. Perfecto. Y quien obra de esa manera es porque su espíritu lo está alimentando. Por sencillo que sea, yo a veces en mi trabajo digo, tengo una reunión y voy llegando tarde, no, que digo que está la reunión. Y el espíritu dice, a ver, ¿cómo así? Diga la verdad. Está bien. Vas a pasar por algunos, entonces, sé precavido, sé planificado, llega temprano, sal temprano. Pero no vas a decir más, así sean tontitas, mentiritas, pero no vas a decir. Señor, está bien. Pero quiero que sea verdad. Ese es el Espíritu Santo. Se está antecediendo a que tú cometas la falta. ¿Se llama qué? Conciencia. Y así con todo. Entonces el cristiano en el hogar que comete infidelidad en su casa es porque cuando el Espíritu le dice, ten cuidado, mire, esa chica te está mirando mucho y tú tienes esposa, y él no le pone cuidado al Espíritu, sino que comienza en el juego de miradas con la chica, cayó. El Espíritu le dice, aléjate, no estés cerca
y no le pone cuidado, se volvió. No juegues a eso. El Santo te dice, no juegues a eso. Se llama conciencia. Y cuando tú cometes la falta, Él te dice, ojo porque cometiste la falta, conciencia. Ten cuidado, ten cuidado. Y la intuición, Él te ayuda a prever. A veces la conciencia y la intuición trabajan juntas. Y la intuición también te dice, mira, no te acerques tanto a esa persona porque esa persona tiene algo que no es bueno para ti. Entonces ahí viene un concepto de la intuición en donde te prevé para que algo de tu vida en el futuro no pase. Por eso el Señor es el control de nuestro futuro. Por eso no tenemos por qué preocuparnos por el mañana, porque trae su propio afán. Pero es por medio del Espíritu Santo. Pero cuando un Espíritu Santo y un Espíritu nuestro puede estar tan fortalecido, cuando tiene comunión con Dios. Entonces, la tercera función del Espíritu, después de la conciencia, intuición y comunión, entonces es cuando hay una muy buena comunión con el Señor. Y la comunión se basa en el amor con Dios y en el amor con el prójimo. La comunión se basa en los tiempos que yo tengo para estar en la palabra, conocer el pensamiento de Dios y poder sentir en mi corazón, en mi vida, esa presencia que me quema, me llena. La comunión es la común unión entre lo que Dios dice y lo que yo pienso. Recuerden que nosotros somos lo que pensamos y lo que hacemos es lo que pensamos. Si tú piensas en la palabra, vas a hacer como Dios dice en su palabra. Por eso la comunión es la común unión entre lo que Dios dice y lo que yo digo y pienso también. La comunión es pensar como el otro piensa. Y en este caso, Dios piensa y yo pienso como Dios piensa. ¿Y por qué Dios no piensa como yo pienso? Pues porque yo no pienso. El que piensa es Dios por mí. Sus pensamientos son su ley para mí. Y de día y de noche medito en ella. ¿Verdad? Ok, ahí voy bien. Luego empezamos a decir, vamos a alimentar nuestro espíritu. Y allí nos fuimos a Efesios capítulo 3, verso 18. Maravilloso pasaje de la palabra. Verso 3:17. Empezamos, incluso creo que empezamos por el 3:14. Sino que nos pegamos una quedada ahí y empezamos a entender varias cosas de la palabra, muy maravillosas. Y en el tema de la palabra es algo fundamental para nosotros. ¿Cómo alimentamos nuestro espíritu? Con la palabra. Entonces lo primero que tenemos que hacer en la llenura del espíritu, que significa un espíritu lleno, es decir, alimentado, ¿cierto? Bueno, no siempre lleno y gordo es alimentado, es un amigo. Pero bueno, el gordito del frío le va bien porque tiene bastante grasita, entonces está alimentado. Pero miremos qué es alimentar mi espíritu. Vamos a mirar qué es alimentar mi espíritu. La palabra allí en Efesios capítulo 3, verso 17, empezamos a mirarlo el día miércoles. Efesios capítulo 3, verso 17. Mala conexión, pero bueno, está bien. Perfecto, ya. Vimos algo maravilloso que tiene que ver con el conocimiento del amor de Dios. Escuchen esto. El fundamento principal para una vida nutrida en el espíritu es conocer el principio sobre lo que el cristiano se mueve y que Dios ha definido que es su amor. Recuerden que les dije que la palabra amor, el mundo la tomó para usarla como un principio de enamoramiento, pero para nosotros el amor es un espíritu que es Dios mismo. Si el mundo no conoce de Dios, hablar del amor es hablar de un sentimiento. Pero para nosotros que conocemos de Dios, amar de Dios
hablar del amor de Dios es hablar de su espíritu. Eso me gustó mucho. Estamos hablando de cosas espirituales, del amor de Dios. Entonces dice la palabra, dice en Efesios capítulo 3, dice por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre en toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Toda familia, tanto en el cielo como en la tierra, toma su nombre de Jesucristo. Eso es sorprendente. Después les cuento lo que les explico de eso, porque no me quiero desviar. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Entonces, vamos a entender un poco sobre la riqueza de su gloria. Entonces, las riquezas de la gloria de Dios son ¿qué? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de Dios? Su justicia, su poder y su autoridad. Las riquezas de la gloria de Dios en Cristo, porque todas ellas son en Cristo. La gloria de Dios es Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo le damos la gloria a Dios? Por Jesucristo. Él es la gloria de Dios, Jesucristo. Y la gloria de Dios en nosotros, lo que Jesucristo hizo en nosotros, es su justicia, su poder y su autoridad. Eso es lo que se refleja de Cristo en nosotros. Su justicia por cuanto somos salvos. ¿Amén? ¿Cuántos salvos aquí? Somos salvos, amén. ¿Por qué? Por su justicia. Soy justo porque Él me hizo justo, no porque yo lo mereciera ni me lo ganara. Yo no me gané ni ser justo, porque yo no puedo ser justo por mis obras. El justo por la fe vivirá. El justo vive por la fe de creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por él, lo redimió de sus pecados y lo hizo justo, santo, limpio, hijo delante de Dios. Les dije, cada vez que Satanás llega delante de Dios a acusarte de lo que tú has hecho, Jesucristo dice, a ver, sí, Él lo hizo, sí, pero en mí está perdonado. Él es mío, Padre. Él me aceptó a mí como su Señor. El Padre dice, ok, perfecto. Satanás dice, pero ¿cómo así? Pero si pecó. Entonces mi abogado, Jesucristo, dice, sí, pecó, lo lamento, pero es que Él me pertenece, yo lo compré, yo lo justifiqué, yo lo santifiqué. Entonces nos hace justos, santos y limpios. Ahora, nosotros tenemos que procurar con diligencia presentarnos ante Dios aprobados. Eso es que la iglesia no ha entendido. Hay iglesias que se han dedicado a predicar la gracia como un libertinaje inapropiado. Pero la gracia no es para predicarla como un libertinaje inapropiado. La gracia es para predicarla como la libertad de Jesucristo en nosotros, para ser justos, santos y limpios. Bien, entonces, cuando empezamos a entender lo que Dios en su palabra quiere para nosotros, dice que tomamos nombre de la familia de Dios para que Él nos dé conforme a la riqueza de su gloria. Ya nos dio la justificación, salvación. Ahora dice que nos da su autoridad. Jesucristo dice, os doy mi autoridad, delego mi autoridad para que la usen en mi nombre, y con ella el poder para que los que creamos en esa gloria de Jesucristo, dice que estas señales seguirán a quienes, a los que creen. ¿Cuáles señales seguirán a los que creen? En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, comerán cosas mortíferas, en sus manos tomarán serpientes y nada les pasará. Esa es la gloria de Dios en nosotros. Jesucristo, su poder y autoridad en la tierra, aquí donde Satanás es el Señor de la tierra. Yo no sé qué iban a decir, amén, gloria a Dios.
no saben y la chicanean con eso, o ni siquiera sabían, o no lo han entendido. Porque cuando yo me presento en esta tierra, el Señor me rescata de muerte a vida y paso a dejar de ser cuerpo y alma por ser un espíritu que mora en un cuerpo y tiene un alma, entro a tener el poder y la autoridad de Jesucristo, y dentro a hacer luz en medio de las tinieblas, y dentro a hacer sal en la tierra. Y digo, wow, lo que soy, que yo soy lo que Dios dice que soy, yo tengo lo que Dios dice que tengo, yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Entonces yo soy lo que Dios dice que soy. De propósito, ¿qué es lo que Dios dice que soy? Y repiten y no saben lo que Dios dice que son. Justos, santos, limpios, libres, hijos, con poder y autoridad de Jesucristo. ¿Y queda? Bueno, cierto. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el Espíritu no nos lo ha revelado en nuestro corazón. Ya que el Espíritu nos revela en nuestro corazón, saltaremos, gritaremos, daremos voces de júbilo, porque la gloria se ha manifestado. Y entonces esas señales seguirán. No dice que nosotros provocaremos esas señales, sino que ahí vienen detrás de ella. Que donde quiera que vaya sanaré enfermos, echaré fuera demonios, milagros haré, tomaré serpientes en mi mano y nada me hará. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo cuando se bajó un desembarque y tampoco llegó una serpiente, la cogió y lo picó, y todo el mundo pensaba que esa serpiente ya iba a morir? Estaban esperando a que empezara a echar basa y que cayeran haciendo así, y se quedaron atónitos, y eso salvó a muchísimos en esa isla, porque la serpiente se quedó agarrada a él contando así, y todos sabían que esa serpiente era mortal y no le pasó nada. Yo creo que eso fue como picadura de mosco ahí. Esas señales seguirán a los que creen. Entonces, bajo el concepto de la vida del Espíritu para nosotros, entendiendo que conforme a las riquezas de su gloria yo debo de vivir, hay un principio en mi vida más grande. Dice que Él se ha fortalecido con poder en el nombre. Dice que, perdón. Él dice que para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿sí? Lo que vimos, autoridad, poder, justicia de Dios. Dice que el ser fortalecidos, ¿qué es ser fortalecido? Es que yo sienta fuerza en mi vida, ¿cierto? Y estoy listo. ¿Qué hace un profesional cuando se prepara y sale y lo ponen en un cargo? Está listo, ¿cierto? Porque sabe hacer algo. Si es una enfermera, sabe cómo aplicar una inyección, sabe cómo tomar todo, hacer asistencia clínica ante un paciente, y si le dicen, mire, vaya y atienda a ese paciente, sabe lo que tiene que hacer, está fortalecida, porque tiene conocimiento, ¿verdad? Las personas aquí que tienen un arte, le dicen, venga, hermano Noel, por favor desbarate un computador y arréglelo, y el hermano Noel, fortalecido en su conocimiento, va y lo desbarata, lo arregla, lo mira. Pero si no está fortalecido, si no tiene conocimiento, comienza a quitarle los tornillos de pronto mal, a desbaratarlo al revés, y después no lo puede arreglar. Aquí nosotros, dice que después de haber recibido conforme a la gloria del Señor en nuestras vidas, somos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior es mi espíritu, fortalecido por el Espíritu de Dios. Hay personas que no creen que tenemos espíritu. Hay cristianos que todavía confunden el alma con el espíritu. Claro, tienen un, ¿cómo se dice? Una mezcla, una mezcolancia, digo yo. Allí, no pueden con ella. No puedo mezclar mi alma con mi espíritu.
No lo puedo hacer, tengo que separarlo. Y dice que allí Cristo se fortalece, porque Cristo habita en mí por medio de la fe, en mi corazón. Ahí corazón ya no es mente, sino es espíritu. Recuerda que en la palabra hay dos formas de ver el corazón del hombre. Es como si el hombre tuviera tres corazones: el corazón físico, el corazón espiritual, que es el espíritu, y el corazón del ser humano convencional, que es su mente. ¿Sí? O sea, lo que piensa, lo que dice, lo que hace. Pero en nosotros es el espíritu. Aquí es el espíritu. En muchos pasajes de la palabra, corazón hace referencia a los pensamientos, y en otros, corazón hace referencia al espíritu. Aquí es el espíritu del hombre, el corazón. Bien, gloria a Dios. Entonces, dice: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Y ahora sí comienzo una enseñanza de esta mañana. Tengo que dar la explicación completa y recordarles otra vez, y vuelvo y les recuerdo, porque si no les recuerdo a ustedes se les olvida. Y entonces el contexto que voy a dar ahora, en unos 5 minutos, ustedes lo van a perder. Así funciona el ser humano, en su voluntad y en su razonamiento. Por eso, si no nos fortalecemos en el espíritu, para que cada palabra que digamos de la palabra, el espíritu se la traiga en tiempo real, en wifi real a tu espíritu, no lo vas a poder entender. ¿Cómo me alimento? Por medio del espíritu. ¿Cuál es la llenura del espíritu? Que vamos a ver. Lo que estamos viendo se llama conocimiento. Isaías capítulo 11. Ustedes lo han entendido y lo han conocido. Por eso ustedes les he hablado muchísimo de un hombre del espíritu. Y un hombre del espíritu conoce su alma letal y fundamental. La mía es el Espíritu Santo. Porque Jesucristo dijo: yo me voy, pero les dejaré ¿qué? Mi espíritu, el Espíritu Santo. ¿Alguien le abre Isaías 11, verso 1 y 2? ¿Alguien lo tiene? Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de revelación. Sobre él reposará. Cuando hablaba de sobre él reposará, el retoño hablaba de Isaí, de Jesucristo, ¿de acuerdo? Cuando él fue bautizado, sobre él vino el Espíritu de Dios y reposó sobre él esos espíritus. Son los mismos del candelero. ¿Recuerdan? Lugar santo, los 6 espíritus, que son 7, pero que 6 ministran a la vida del hombre, y uno es el que genera el resultado del fruto del espíritu. Cuando tú comienzas a entender la palabra, tú tienes que conocer a Dios. La palabra dice que el que se acerca a Él, crea que le hay. Y eso significa que Él existe. Y tienes que conocer quién es Dios. Por eso la llenura del Espíritu, la base fundamental de la llenura del Espíritu Santo es el conocimiento. Pero no el conocimiento, acuérdense que es conocimiento, la llenura del Espíritu es conocimiento, entendimiento, temor a Jehová, sabiduría, consejo y poder. Esa es la llenura del Espíritu en nosotros. Nosotros hemos confundido la llenura del Espíritu con hablar en lenguas. Esa es una manifestación que ya se da cuando yo estoy lleno. No voy a decir una palabra, pero no, se sale de contexto, es muy abrupta. Pero es como cuando tú ya estás lleno y bueno, ya aquí te vas a mirar. La llenura del Espíritu es eso. Es que ya tú tienes del Señor, pero
La llenura del Espíritu en su totalidad se cumple cuando ya nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso solamente ocurrirá cuando ya nosotros no estemos más aquí. Mientras tanto, vamos a seguir siempre en la edificación. Entonces, en la llenura del Espíritu que estamos viendo en este tiempo, en estos días, no sé cuánto tiempo vayamos a estar en esta enseñanza, dice que para que, Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender. ¿Qué? Comprender con todos los santos, es decir, todos nosotros, cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo. Primer principio fundamental para alimentar nuestro espíritu, para la llenura del espíritu, para que nosotros empecemos a formar cuerpecito, músculo espiritual, es conocer el amor de Dios. Sin el amor de Dios no podemos hacer nada. Sin conocer el amor que proviene de Dios, que es Dios, la palabra amor es el espíritu de Dios, la esencia de Dios es amor. La palabra dice: Dios es amor. Y vemos que el fruto del Espíritu, el primero es amor. Y les he dicho que porque el amor es un espíritu, porque un árbol de frutas de manzana da manzanas, un árbol de espíritu da espíritus. Bueno, la naturaleza no cambia, la naturaleza debe ser la misma. Por eso el amor y la paz son un espíritu. El amor es un espíritu que proviene de Dios. Y nosotros, el Espíritu Santo de Dios, con el espíritu de conocimiento, recuerden que frente al trono de la gracia hay 7 espíritus que están mirando hacia la tierra, dice la palabra. Hay 7 lámparas y hay 7 espíritus, hay 7 ojos. Son los espíritus del Espíritu Santo que van a las 7 iglesias. Espíritu de conocimiento. El conocimiento es un espíritu que proviene de Dios, pero tu alma tiene la capacidad de tener conocimiento humano. Por eso el hombre no entiende quién es Dios, porque lo quiere entender con su conocimiento natural. Y con su conocimiento natural no va a conocer a Dios. A Dios no se conoce con el alma. A Dios se conoce con el espíritu. Y si tú y yo queremos ser gente del espíritu, gente espiritual, no religiosa como muchos se hacen aparentar ser, porque ayunan, oran, y largas horas de oración, y largos ayunos, y creen que son espirituales, pero cuando se paran de ahí, salen a la calle a hacer lo que no tienen que hacer. La palabra dice que sus obras son como trapos de inmundicia. Y no porque salgan a robar, matar, sino porque salgan a chismear, a hablar mal de los hermanos, a no amar a su prójimo. O sea, no confundamos. La llenura del Espíritu me tiene que dar para amar a mis hermanos. Por eso cuando hablamos en el tema de comunión, Dios dice: un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús, que os améis unos a otros. Y nosotros no nos amamos como iglesia. Mira, nosotros, la iglesia católica, como nadie se conoce, todo el mundo sale por su lado. Pero aquí que todos nos conocemos, hay hermanos que dicen: ay, no, yo solamente voy al culto y me voy porque yo no quiero saber de iglesia, yo no quiero ser líder, yo no quiero nada, porque hay tantos problemas que se ven, tantas cosas que se ven. La palabra dice que en amor debemos aceptarnos, tolerarnos, ayudarnos, discipularnos, enseñarnos por la guía del Espíritu. Y yo si veo que un hermano está haciendo algo mal, pues yo tengo que usar la línea de autoridad. No hay chisme, pastor, yo veo que está pasando esto con el hermano. Se lo cuento para que usted sabiamente obre
sanamos al segundo. Y entonces yo me acerco a la persona y le digo a hermano, la cosa, hermano, usted no tiene nada que contarme, el Señor me mostró, porque el Señor me lo muestra a través de una persona. Escuche, es que nosotros también somos religiosos. Si el Señor me lo muestra a través de una persona, me lo muestra con el propósito de que yo pueda discipular a la persona. Mira cómo ahora el Señor de hermoso en medio de nosotros. Fantástico, maravilloso. Pero desde ese ámbito de lo que hemos venido hablando y de lo que hemos venido viendo, y el miércoles hablábamos y enseñábamos, hablamos de dos cosas fundamentales: arraigados y cimentados. Iglesia, es hermoso. ¿Usted sabe qué significa arraigado? Echar raíces. Y dijimos el miércoles que arraigados, que el principio de Efesios de ser arraigados y cimentados en el amor significa que nosotros, pertenecientes a la familia del cielo por medio de Jesucristo, poseedores de la riqueza de su gloria, que es su justicia, su justicia, su autoridad, su poder para nosotros y todo lo que implica la vida de Dios, de Jesucristo, del Señor en nosotros, seamos fortalecidos en nuestro espíritu. ¿Mediante qué? Arraigados a la palabra, que echemos raíces en la palabra. Cuando tú eres una persona arraigada, le comenté y lo comento muy rápidamente ya, es que tú no te muevas del lugar que Dios te ha colocado. En el trabajo, en la familia, en la iglesia, en la relación, arraigados. A Dios no le gustan las personas que no se arraigan, porque no puede trabajar en ellas. La palabra dice que no podemos ser como las olas del mar, que van y vienen, ¿cierto? Un día están allí, otro día están allí. Y Dios dice que yo puedo ayudar, y ya se puede ir. Y Dios dice que yo puedo ayudar, y ya también se puede ir. ¿Dónde está? ¿Sí? No. Si estás en tu trabajo, Viviana, ¿cuántas cosas has sacado tú de tu hermosa empresa donde Dios te colocó? ¿Cuántos años llevas ahí? Casa, carros y bebé. Si tú te arraigas, el Señor te puede bendecir. Si tú te arraigas en la palabra, el Señor te puede bendecir. Si tú te arraigas en tu hogar, el Señor te puede bendecir. Agotaba creer. Si tú te arraigas en una idea, en un negocio, en un proyecto y no lo estás cambiando, sino que le sacas jugo a esa empresa, el Señor te puede bendecir. Mira, te voy a decir una cosa. Nosotros, el Señor nos bendijo con una empresa de consultoría y asesoría. Mucha gente quiso colocarla, nunca pudieron hacerlo. Pero nosotros quisimos hacerlo por la gracia del Señor. Nunca hicimos mercadeo. Todos los clientes que tenemos en Dios hemos querido terminar con las empresas de corazón. Nosotros que queremos terminar con las empresas y no falta más trabajo. Lo que Dios hace no nos va a tener. Tu hogar lo hizo el Señor porque te quieren desplantar de Él. El trabajo que el Señor te lo regaló. ¿Por qué te quieres desplantar de Él? No seamos necios. No lo digo por usted, no. Tú tienes una idea, llévala hasta el final, hasta el fondo, porque el Señor la bendecirá. ¿En qué momento? Ese es el problema de nosotros, que todo lo queremos para allá. Pero cuando tú conoces el Señor y sabes que tienes que arraigarte en la palabra, hasta el final, se llama creer lo que Dios dice. No tienes que creer como seas, pero lo mejor es creer en el Espíritu. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera todo. Ser prosperado. No, yo soy prosperado. No, el Señor suplirá todo lo que me falta. Y simplemente tenemos una palabra en nuestra mente que crea una emoción para yo poder confesar, pero mi espíritu no lo está viviendo. Por lo tanto, voy a tener demasiadas necesidades. Eso se llama el poder de la palabra, aquí delegado por Jesucristo para nuestras vidas. A eso es el que dice la gente:
Ojo, cuidado que la palabra tiene poder. No, la palabra no tiene poder. El que tiene poder es Jesucristo, la palabra, Jesucristo vivo, porque Él es la palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Pero son nuestros argumentos humanos, típicos. Arraigo, echar raíces, establecer una cosa con firmeza, estar plantado y establecido. En Colosenses 2, 6 al 7 dice: arraigados y sobreedificados en Él. Y de ahí arranco la enseñanza. Va a terminar. Cimentados. ¿Qué es cimentado? La palabra habla de arraigados y cimentados. Listo. Yo sé que tengo que arraigar mi vida a la palabra. Y cimentado significa poner un cimiento. Y ese cimiento lo debo poner en el amor. Arraigados en el amor y cimentados en el amor. Es la primera vitamina del espíritu. Es la primera vitamina para el espíritu. Es el primer alimento para el espíritu. Entender y conocer cuál es el amor de Dios. Mira, ¿sabe por qué el cristiano vive una vida de altas y bajas? Porque no conoce el amor de Dios. Porque él conoce su propio amor y el amor de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de su novia, de su esposa, que cuando falla no lo perdona y piensa que Dios es igual, que cuando falla no lo van a perdonar, que Dios no lo va a perdonar, que cada vez que cae, Dios está esperando. El Dios del legalismo y de la religiosidad. Cae y te caigo encima. Eso no es un Dios de amor. ¿Qué le hizo Jesucristo a la mujer que fue encontrada en estado de adulterio? Le cayó encima, ¿cierto? ¿Cierto que Jesucristo le cayó encima? ¡Claro! Jesucristo le dijeron: Señor, vea, ella fue encontrada en estado de adulterio. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Y Jesús dijo: claro, apedréenla. Así dice la ley de Moisés. Y que esté libre de pecado, tírale la primera piedra. O sea, el amor de Dios en Jesucristo cayó sobre ella con la ley de Moisés. Pero si decían: no la apedreen, iban a decir: está violando la ley de Moisés. Si decía: apedréela, entonces su evangelio de amor te quedó. Pero como Él es el sabio del universo, Jesucristo el Señor, se la contestó como se las contestaba Salomón, con sabia sabiduría. O sea, doble sabiduría. Pero reflejando el amor de Cristo, Él nunca permitió que la gente fuera acusada por su pecado. Entonces, nosotros no conocemos a Dios. La palabra dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú no amas a tu hermano, si tú no amas a tu amiga del colegio, de la universidad, que te molesta, que te ridiculiza, que te hace, ¿cómo se dice?, bullying. Si tú no la amas, no has conocido a Dios. Porque así actúa el mundo. Y Dios te ha enseñado que el mundo mata, roba y destruye. Egipto, Grecia, Babilonia, matan, roban y destruyen. Pero la gente no. La gente está dirigida por Satanás para matar, robar y destruir. Pero Dios te ha mandado a que los ames, así te estén cascando. Y por eso habla de que si te dan en una, ¿cuánto cuesta más? ¿Ya pegaste acá? Ahora otra vez. ¿Cómo está? ¿Te gusta? Es decir, tú me estás hiriendo a mí, pero yo te estoy amando como el Señor me dice que te tengo que amar. Algo maravilloso que ha ocurrido en mi vida, está ocurriendo en nuestra familia, es una dificultad familiar que tenemos con un asunto familiar que tiene que ver con un problema de pareja en un integrante de mi familia. Y yo le digo, tus oraciones es que el Señor
ame a tu cónyuge y que tenga misericordia de él, de esa persona, para que esa persona lo que hace sea revelado por el Espíritu para que lo deje de hacer. Pero ora no para que tú seas feliz, porque tú ya eres feliz. Ora para que esa persona pueda recibir la vida de Dios y la felicidad de Dios, aun cuando no es cristiano. Nuestro amor no es para satisfacerme a mí mismo. El amor en Dios no es para mi propia satisfacción. El amor en Dios es para amar a los demás y hacer felices a los demás. Se llama servir. Es el testimonio de Cristo. No hemos conocido a Dios porque no amamos a nuestros semejantes. No usamos un principio de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, en todas las peleas que tenemos, vemos a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a todos como que son nuestros enemigos. Y nosotros, como cristianos, vemos enemigos en todo lado. Y no les servimos y no les amamos porque son nuestros enemigos. Y hoy no le pones hermanito, le pones hermanito. Entonces, en el amor de Dios, nosotros no nos hemos inventado en el amor de Dios. Por eso nuestras vidas viven como viven. Porque nosotros pensamos que nuestra vida como está, hay momentos en que pasamos dificultades económicas, de salud y de todo, y pensamos y decimos a veces, no, es como yo me estoy portando mal, Dios me está castigando. El amor de Dios no llega hasta allá, el amor de Dios no es eso, el amor de Dios sobrepasa eso. El miércoles vamos a ver la anchura, la altura y la longitud del amor de Dios. Efesios 3:18. La altura, cuando habla de la longitud, cuando habla de la anchura, profundidad. ¿Quién te podrá separar del amor de Dios? Tú no te puedes separar del amor de Dios, ¿sabes? Es tan grande que no te puedes separar de él una vez has conocido de Cristo. Pero nosotros creemos y hemos entendido que todas nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros pecados nos separan del amor de Dios. No. Tú eres hijo. ¿Cuántos son tus papás acá? ¿No le han fallado a sus hijos a veces? ¿Sí? ¿Los has dejado de amar? Pues, claro, nosotros dejamos de amar, pero tiene que pagar. Yo espero que le voy a dar, o no vuelve a entrar a mi casa, y no más, le voy a aportar los servicios. ¿Es lo que sí? ¿Es lo que sí actuamos? Nosotros como humanos, y aún así, la palabra dice que siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿o no lo dice la palabra? ¿Qué tal el Señor? Si aún siendo malos, a esos hijos, cuando la palabra dice que siendo malos no es porque somos ladrones, matamos, robamos, no, malos es porque nuestras obras a veces son como trapos de inmundicia. Y a veces, de verdad, como cristianos no sé, testimonio a veces. Y me incluyo. Pero dice que nosotros, siendo así, miren lo que le damos a nuestros hijos. Siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos. Mucho más Dios. El amor de Dios, tu amor se compara con el amor de Dios. Cuando tu hijo te falla, tú le dices, no, estoy enojado contigo porque tú fallaste, pero no sé qué, no sé más. Y el Señor te dice la palabra, no, vas a hacer, mira que la cantaleta del amor de papá y mamá y el amor de Dios. Cantaleta nunca faltará la cantaleta. Ahí está en la Biblia, está en nosotros. Pero después de esa cantaleta, tú dices, y de ahora en adelante ya no serás más Murcia, porque ya ella, mi hija y a todos, entonces ya como yo conmigo le quito el apellido, quedó desheredada. Primero, legalmente no es una causa para quitar el apellido de tu hijo. A eso me parece. Segundo, por eso no me dejas de amar. Entonces, como no hemos entendido el amor de Dios, cada vez que caemos pensamos que nosotros
vamos a ser infieles a Dios. Y que Dios va a ser infiel a nosotros. No le conocemos. Vamos a empezar a conocerlo. No se desconecte. Vamos a estar en esta señal y el miércoles vamos a estar profundizando sobre el conocimiento del amor de Dios como cimiento primario en la vida espiritual y en el alimento espiritual del cristiano. Este es el tiempo más hermoso para pensar en el amor. ¿Cómo se entiende? Este tiempo es el más maravilloso para pensar en el amor, ¿cierto que sí? Gloria a Dios. Les voy a mandar un link de la Navidad. Yo no sé si tú lo celebres o no. No, yo sí. Gloria a Dios. Yo no vivo de los tiempos ni de las fechas, dice la palabra. Pero si usted quiere vivir del tiempo y de la fecha, perfecto. Está en su libertad. La palabra dice que el que come para Dios come y el que no come para Dios no come. Si no quieres comer, no comes. Y da gracias al Señor. Yo quiero comer, como, y de gracias al Señor. Sé libre. Satanizaron el árbol, satanizaron al uno, satanizaron al otro, y que el árbol, y que las pelotas del árbol. Iglesia, sé libre, porque Cristo te ha hecho libre. Si para ti el árbol es una maldición, es un símbolo de yo no sé qué, pues no lo tengas, pero es para ti, dice la palabra. Y no sea piedra de tropiezo a otro. Si tú lo quieres hacer, lo haces, pero no sea piedra de tropiezo al otro con tu árbol. Eso han hecho ideologías y religiones de los celtas en relación al árbol. Y hasta aquí he sentido tanto la llenura del Espíritu y la gloria de Dios, y aún en diciembre mucho más con mi árbol. Está en mi casa, está mi hijo, no puedo decir que no lo tengo. El Señor me gusta vestir, un hermoso bonito. Hay personas que no les enseñaron religiosamente que no. Yo no estoy en desacuerdo, yo estoy de acuerdo, es tu decisión. Tú vives lo que Dios dice que tienes que vivir. Y tienes que entender por el conocimiento de Dios lo que tienes que entender. Mira, pare ya de estar creyendo en lo que dicen los hombres. Cree en lo que dice la palabra. Si se dan cuenta que estamos explicando el versículo letra por letra, palabra por palabra. Porque esa es a lo que tenemos que pegarnos, a la palabra, a Jesucristo. Enseñanzas cristocéntricas, bibliocéntricas, no emotivas, que no nos llevan sino simplemente a un engaño mental. Pero la vida del Espíritu está así seca. Queremos cambiar nuestra familia, queremos transformar nuestras cosas, nuestra vida, queremos hacer un impacto en nuestra nación, en nuestra ciudad. Seamos gente del Espíritu, llenos del Espíritu Santo de Dios, con la revelación y el conocimiento y el entendimiento de Él, para poder llegar a ese nivel. Cierren sus ojos. Gloria a Dios. Mira, muchos de nosotros hemos creído lo que hemos querido de la palabra. Pero déjame decirte que yo lo voy a decir de esa manera para que usted entienda un poco lo que el Señor me ha revelado del Espíritu de Él, de su Espíritu. Algo así, yo llevo 15 años estudiando la vida del Espíritu y tratando de vivirla. Y yo creo que ya hice pregrado, posgrado, maestría. Yo creo que ya voy en doctorado. Pero no para gloria, sino para mi propia vida. He hecho eso. He alimentado mi espíritu con el Espíritu en ese nivel. Quiero que tú empieces esta carrera. Ya deja de estudiar otras carreras y métete a estudiar la carrera del Espíritu. El conocimiento del Espíritu de Dios, ese que emana de la vida de Dios y llega por Jesucristo, el Señor nuestro, y hace vida en nosotros. Somos gente poderosa porque la gracia, porque la gloria está en nosotros. Nuestros hogares son poderosos porque la gracia y la gloria están en nosotros. Somos
lo que Dios dice que somos por su misericordia y su amor y su bondad. Por eso es tiempo para que te arraigues a la palabra, para que te arraigues a lo que el Señor ha dicho, para que eches raíces y empieces a formar el cimiento de lo que Dios quiere en tu vida. Este es el tiempo. Y por eso yo lo declaro como autoridad delegada por Jesucristo el Señor a su iglesia, a mi hogar, a mi familia. Yo declaro ahora que ustedes, dice el Espíritu, que si escuchan hoy la voz del Espíritu y ponen por obra la palabra, Él hará conforme a lo que esté escrito, y en todo lo que ustedes hagan les irá bien. Y a causa de poner por obra la palabra de la cual ustedes se van a arraigar del conocimiento del amor de Dios, entonces harán prosperar su camino y todo les saldrá bien. Denle un aplauso al Señor.